Asuntos rápidamente. Ayer estuvo con nosotros Raúl Samillán, ustedes lo conocieron, estuvo con su abogado, el abogado de la organización de las víctimas de las masacres ocurridas el 22 y el 23. Es uno de los abogados porque las causas son múltiples. Era el doctor Quispe, un abogado aymara que defiende a los grupos, sobre todo por lo ocurrido en Puno y en Macusani, respecto a las matanzas del 22 y el 23. Pero no con eso, anoche los gasearon además con gas pimienta para sacarlos del frontis del Congreso de la República. Juan José Quispe, abogado también de estas, en otros casos de las víctimas, de los familiares de las víctimas del 22 y del 23, está con nosotros. Gracias, Juan José, gracias por acompañarnos. Carlos, buenos días. Gracias a usted por la oportunidad. Explícame porque no termino de entender. Villena los recibe en una reunión cortita, casi protocolaria, el fiscal de la Nación en funciones, y luego los terminan gaseando para que se vayan. ¿De qué se trata esto? Mire, nosotros como colectivo de derechos humanos hemos venido pidiendo a partir del 29 de abril, mire qué fecha, 29 de abril, una reunión al señor fiscal de la Nación encargado, Villena, para que cuando vengan los representantes de los deudos, de los caídos en las protestas sociales y además algunos heridos también han venido acá, ¿no? Se les atienda. Sin embargo, nos avisaron prácticamente media hora antes de las 12:30 que había una reunión, pero esa reunión solamente participaron 6 integrantes de la comisión, cuando en realidad ha sido básicamente por presión y protocolar la que ha realizado el fiscal de la Nación, porque la idea era que reciba a más representantes de las diversas regiones que han sufrido asesinatos y lesiones por parte de la Policía Nacional y el Ejército, Carlos. Lamentablemente, el tema también se salió de un cauce normal porque la policía empleó gas pimienta para dispersar a todas las personas que estaban en los alrededores de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, no entendemos si las personas no están armadas, si las personas están ejerciendo su derecho a la protesta, si las personas son en realidad revictimizadas al venir acá a Lima a implorar justicia, cuando en realidad el rol del Estado es establecer la verdad y la justicia respecto a los muertos y heridos a través del Poder Judicial y el Ministerio Público, ¿no? Juan José, ¿esta policía que actúa de esta manera es torpe, es negligente o está cumpliendo órdenes? Mire, de lo que nosotros podemos entender y de lo que también está el Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, la ley del uso de la fuerza progresiva por parte de la policía, ellos reciben órdenes. Ningún policía en el Perú que llamamos su oficial de a pie, va a hacer por su propia cuenta. Y eso es lo que nos quieren hacer creer desde la señora Boluarte, los ministros, los congresistas, que son exabruptos. No, ellos reciben órdenes directas porque hay un plan de operaciones para controlar estas marchas que se han producido estos últimos días. Si Villena hubiese recibido a toda la comitiva de esta asociación de familiares de víctimas de las masacres, como ellos lo llaman, ¿no? Del 22 y del 23, si hubiera recibido a todos, Juan José, ¿te hubiese parecido más un gesto de gentileza y de empatía con quienes han padecido el atropello de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, o te hubiese parecido un adelanto de opinión en el caso? Estoy intentando ponerme en los zapatos de Villena, Juan José. No, mire, no podría ser un adelanto de opinión porque en la reunión también participaron los fiscales de FICAVIT, los que llevan las 52 carpetas fiscales en diferentes equipos dentro de esta fiscalías que investigan casos de muertes en protestas sociales. Ha estado un representante de la Fiscalía de la Nación aparte del señor fiscal. Entonces es como si recibiera un fiscal a las partes y le explicara simplemente, mire, tu caso está así, se puede hacer algunas cosas, escuchar las recomendaciones, pero bajo ningún contexto eso se puede entender como que se estaría parcializando, porque el fiscal y el juez tienen la obligación de atender y escuchar a las partes procesales y a sus abogados
para que les informen sobre sus casos o por qué el retraso, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que no se podría ver. Más bien, sí le digo, Carlos, que si hubiese tenido esa visión más, digamos, social, el propio fiscal de la Nación, Así y es, más de unidad, los hubiese recibido en el piso 10. En el piso 10, así es. en el 11, hay Un auditorio, auditorio. así es. Exacto. Hay auditorio y donde podía haber entrado muchas personas, ¿no? Y no 6 personas que realmente prácticamente han entrado, pues, de momento y sobre todo por la presión que han estado ejerciendo de querer ser escuchados por el fiscal de la Nación, porque acuérdense que son 2 equipos, ¿no? Uno, la Fiscalía de la Nación, que investigaba a Patricia Benavides indebidamente contra Dina Boluarte, Otárola y demás aforados. Y el otro grupo es los fiscales creados por Patricia Benavides también, ¿no? El equipo de fiscales que llevan las 52 carpetas en el FICADIP, lo que se llaman. Estas fiscalías están repartidas, cada fiscal tiene una carpeta, es decir, uno de Ayacucho, otro de Puno, otro de Cusco, otro de Lima, Andahuaylas, Junín, etcétera. Entonces yo creo que hubiese sido un momento importante y simbólico para las víctimas Sí, señor. que los reciban por lo menos a un grupo importante y les den explicaciones de por qué a más de 16 meses todavía no hay un gran avance, digamos, que si bien es cierto, no podemos negar, Carlos, hay un avance, pero el avance no es significativo, el avance es muy lento y las personas pues necesitan también saber que la justicia está avanzando con la celeridad que debería ocurrir en estos casos. De acuerdo. Sí, Juan José, cuando vi la noticia de la visita a Villena al fiscal, en un primer momento dije, oye, qué interesante, ¿no? Un fiscal que abre las puertas del Ministerio Público, que no tiene por qué mostrarse de acuerdo o en desacuerdo, es una actitud de empatía, de solidaridad con el dolor, de aproximación a quienes son víctimas, ¿no es cierto?, de una situación absolutamente inaceptable. Me parecía valioso como gesto, pero claro, luego estuvimos conociendo esto que tú nos has contado. Perdón, atender a 6 no es atender a todos, puedes darle voz a todos. ¿Qué te toma, Juan José? ¿Una mañana con ellos conversando, eso te toma? Ni siquiera una mañana, Carlos. Yo creo que una hora es suficiente para poder explicar, ¿no? Y no de manera protocolar como se ha hecho, ¿no? Es como para salir de paso. Bueno, publico mis fotos en mi página del Ministerio Público, digo que los he atendido, pero la gran pregunta y la incógnita es, uno lee eso y dice, ¿qué solución va a dar la Fiscalía, por lo menos el fiscal de la Nación, que representa a todo el Ministerio Público, sobre la celeridad en estas investigaciones, sobre el tema que ellos han venido a plantear? ¿Por qué se investiga acá en Lima y no regresan a sus regiones? Sí, señor. ¿No? Entonces, eso hace pues que la justicia que tarda no sea justicia, pero sobre todo, peruanos que estén implorando para que hagan su obligación funcional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, yo creo que es deleznable, Carlos, porque estas personas ya han perdido a sus padres, hermanos, tíos, vecinos, amigos, coterráneos, hijos, y hasta ahora no encuentran justicia. Pero te doy un dato final en este punto. Lamentablemente, Carlos, la justicia, como tú has visto, en el caso Inti Bryan, fue en noviembre del año 2020 y recién se está pasando a una segunda etapa. Imagínate, 4 años después. No, tremendo, tremendo. Además, te digo una cosa, Juan José, el día de ayer estuvieron en la mañana aquí en el programa el señor San Millán y el señor Quispe, el abogado que te contaba. Y ellos decían que el día 1 de mayo, durante la marcha, por supuesto que les pegaron y la policía actuó con la negligencia habitual en estos casos, que es inexplicable. Pero más allá de ello, nos contaban que por primera vez se habían sentido arropados o acompañados por una Lima que les había sido muy hostil desde el comienzo de toda esta crisis, que les había sido distante, que los había terruqueado, que los había hecho sentir indefensos y que se habían sentido durante la marcha finalmente
acompañados al ver la cantidad de gente que se había hecho presente durante la manifestación. El peso de lo simbólico, si a eso le hubiésemos sumado que Villena se toma esa hora de la que hablas para hablar con ellos, de pronto se regresaban a sus localidades con la sensación que hay un Perú que vaya, que los atiende, que les abre las puertas, que está preocupada por su situación. Yo creo que sí, ¿no? Y se ha demostrado a la opinión pública, Carlos, que estas personas no son terroristas. Así es. Estas personas no han venido armadas desde provincia, que estas personas no han querido atentar contra la integridad física de los policías, ni han querido atentar contra los bienes públicos y privados. Pero lo que más me llama la atención, Carlos, es que por primera vez la policía, a diferencia de la marcha anterior, han hecho lo que siempre deben hacer, entre comillas, solamente en una parte, en acompañar para que no haya, digamos, algún desmán. Así es. No repelerlos brutalmente, sino acompañar. Pero en las marchas anteriores donde se produjeron muertos, no te olvides, ahí se atentaron contra comisaría, se atentaron intentaron tomar aeropuertos, se quemaron locales del Poder Judicial, Ministerio Público. Y Carlos, hasta la fecha, 16 meses después, ni un solo detenido por ese caso. Yo me pregunto, ¿quiénes entonces eran los que estaban ahí? ¿Será cierto que eran los miembros del Grupo Terna? ¿Será cierto gente que el Estado puso ahí para distorsionar una protesta legítima como la que han venido a hacer ahora? Y tú has visto, no han causado absolutamente ningún daño. Lo que han venido es a reclamar con una sed de justicia para sus familiares, porque muchos se han quedado, Carlos, no solamente con el tema de los fallecidos, sino el tema de los heridos con lesiones graves, que definitivamente una persona ya no va a ser la misma hasta el fin de sus días. Sin duda. Y eso es complicado para estas familias, ¿no? Sí, esa es otra hipótesis de trabajo, Juan José, que habrá que evaluar. Te agradezco muchísimo la gentileza de estos minutos que nos has regalado tan temprano. Muchísimas gracias, Juan José. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Buenos días. Juan José Quispe, abogado del IDL y que representa a las víctimas de las masacres del 2022 y 23, a un sector de ellas, digamos, a las víctimas en algunos de los casos, porque los casos se han abierto y son múltiples. Pero en tal caso, el trato inaceptable dado a personas que en muchos casos han tenido que venir a Lima usando lo poquito de dinero que tenían y en otros casos ayudados por terceros, que vendiendo rifas o ayudándose con donaciones han podido permitir que vengan a la ciudad de Lima. Además, un viaje acordonados por la policía como si se tratara de delincuentes. ¿Qué tal raza, no? O sea, les matan a sus hijos, les matan a sus hermanos, les matan a sus padres y terminan siendo ellos los delincuentes. No hay derecho, no hay ningún derecho. Y encima la policía, que siempre seremos críticos con ella en ese programa mientras no cambie sus protocolos, metiendo puñetazos a señoras mayores, como se han visto en los videos en redes sociales. No, pues, inaceptable. Inaceptable por donde se mire.